Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Letra Colorada, un programa para tratar de entender todo lo que mueve la economía de nuestro país, todo lo que mueve las emociones de los ciudadanos ecuatorianos, en este caso particular. Vamos a conversar con Horacio Chavarría, especialista en comunicación, para tratar de descifrar la importancia de la inversión en propaganda política durante una campaña. Y en el contexto noticioso del programa de esta noche, en Riad se reunieron los cancilleres de Rusia y Estados Unidos para iniciar la normalización diplomática entre sus países tras 3 años de distanciamiento y empezar a negociar el final del conflicto bélico en Ucrania. Las dos potencias no han contado con la participación de la Unión Europea ni de Ucrania en este primer encuentro. Esto es una marca de lo que va a ser el entendimiento entre dos potencias, que excluye a los afectados en un proceso de negociación muy importante para Europa, no solo para Ucrania. Los líderes europeos insisten en seguir apoyando a Ucrania en un encuentro de emergencia organizado por el presidente francés Emmanuel Macron. Una reacción a lo que acabo de decir. Los médicos califican de estacionario el estado clínico del Papa Francisco, quien sufre una infección respiratoria polimicrobiana de difícil manejo. El Papa tiene 88 años. Dios quiera que salga de esta crisis médica. En Brasil, la Fiscalía General acusa formalmente al expresidente Bolsonaro por intento de golpe de Estado. En Argentina, el presidente Milei es investigado por su intervención en el fraude de la criptomoneda Libra. Y con esto nos vamos a un corte y enseguida estará con nosotros nuestro invitado de esta noche, Horacio Chavarría, experto en comunicaciones, para hablar sobre el impacto de las campañas electorales en la economía y en la sociedad. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos de regreso en La Letra Colorada y ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche. Él es Horacio Chavarría, experto en comunicaciones y gerente de OI Comunicaciones, para hablar sobre el expendio propagandístico de la época electoral. Horacio, qué gusto estar con usted esta noche. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación una vez más y un gusto compartir con la audiencia de este importante programa. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos y transmitir tus experiencias y conocimientos. Y para los mayorcitos, como yo, el tema de la propaganda política y los medios de comunicación ha sufrido un cambio gigantesco en la vida contemporánea. Y acabamos de vivir una gran campaña política electoral en nuestro país y todavía sigue para la segunda vuelta. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las innovaciones? ¿Cuáles son los medios que hoy atraen o captan el mayor interés de quien invierte en la campaña y de quienes receptan esa información? Como tú bien conoces, desde que se dictó la ley que norma los procesos electorales en el país y los últimos cambios, que si mal no recuerdo fueron en el 2020, la manera de financiar las campañas es muy particular. Si bien es cierto, se admite nuevamente la parte de la financiación privada, hay unos topes
y debieran haber unas regulaciones que ya más adelante nos informarán si se cumplieron o no por parte de todos los binomios, pero de ese monto que se fija como tope para cada candidatura, que es alrededor de $5 millones por candidato, por binomio, lo que asigna el CNE para el binomio presidencial es alrededor de 300 y pico de mil dólares. En el caso de la RC5, por ir en unión con otra lista, recibieron un extra, pero son fondos que no se entregan directamente al binomio. Son fondos que se entregan a los medios que el CNE contrata a nombre de esos candidatos. Pero los escoge el candidato. Los escoge el candidato. El candidato hace su plan de medio y dice, compre esto, esto y esto. Tú que has estado en varias campañas y yo que conozco algunas de cerca, tú sabes que $300,000 para medios es nada. Así es. ¿Verdad? Y en medios se incluye todo excepto redes sociales. Están incluidos los medios digitales como medios, no redes sociales. Entonces, cuando tú dices, a ver, ¿cómo es que alguien va a hacer una campaña electoral presidencial con 400, 500 mil dólares? Es imposible. Contigo comentábamos el otro día, hay rubros muy grandes que son el staff de campaña, lo que hoy se llama en territorio, que es el vocablo de moda, y la parte de medios. Aunque puedas llegar a los $5 millones, que es el máximo que te permite la ley, me parecen a mí que siguen siendo insuficientes. O ya veremos cómo reportan los candidatos. O irreales, en todo caso. Vamos a hablar claro, es irreal que con $5 millones se puede hacer una campaña, porque una campaña no comienza pues 45 días antes de la elección. No. ¿No es verdad? Así es. Y de hecho, como para dar un poco de contexto a la audiencia, cuando hablamos de $300,000 en medios, es durante el periodo. Durante esos 45 durante días los 45 días de campaña. Con lo cual, todo lo que sucede antes claro, está fuera del archivo. Está fuera de ese radar. Sí. ¿No? Entonces, recordaba yo cuando me invitabas tú a venir hoy a la entrevista, un masterclass que tuve con Karl Rove y David Axelrod en la pandemia, cuando claro, todos teníamos tiempo libre. Claro, prominentes claro, eminentes asesores demócratas y republicanos. Claro. Y dicen que en Estados Unidos una candidatura requiere 2 años madurar. Así que imagínate la inversión que se requiere para 2 años. Vamos a pensar que en nuestro país somos un poco más improvisados y una candidatura se cocina en 6 meses. Pero es 6 meses de un staff caro, claro, ¿no? 6 meses en lo que tienes que tener un consultor de primera. ¿Cuánto cuesta un consultor de primera hoy día? $15,000, $20,000 mensuales. Claro. Por menos no vas a conseguir uno de primer nivel. Investigación. Sin investigación de mercado no vas a ninguna parte. ¿Cuánto cuesta una encuesta nacional? De lo que he hablado con algunos investigadores que han estado activos ahora, alrededor de $20 a $25,000 una encuesta nacional que tenga un nivel de confianza adecuado. Y eso es una. ¿La verdad? Y en una campaña vas a requerir algunas. Una al inicio para ver tu línea de base, luego una mensual. Y aparte los estudios cualitativos. Espérate, en cuantitativo te falta todavía el tracking, que es uno diario durante los últimos 15 días, ¿no? Si tienes plata, un exit poll, además de los cualitativos para definir mensajes, testear mensajes. ¿Y el cualitativo qué costo tiene, más o menos? Mira, un cualitativo, cada focus group te va a costar alrededor de $1,000, ¿no? Pero ¿cuántos focus groups tienes que hacer? ¿No? Por hombres, mujeres, por jóvenes, por provincias, por región, por nivel socioeconómico. Estamos hablando de que solo en investigación vas a requerir entre $300 y $500,000 para una campaña presidencial. Solo en investigación. Claro. No hablemos del resto de los costos de campaña, no hablemos de lo que es movilización. Ahora, y no por poner el dedo en la llaga, pero esto es para una campaña seria, una campaña que realmente tiene posibilidad de ganar, que tiene una cierta representatividad, que va por un camino serio de estudiar su mercado, de acuerdo, ¿verdad? Claro. Y construir una propuesta. Pero hay también en el otro lado del espectro de la papeleta, habrá quien no se lo tome en serio, quien no hace estos estudios acuciosos, responsables, quien no tiene un asesor, digamos, de nivel que pueda instrumentar todas estas herramientas, pero también tiene ese gasto en la economía ecuatoriana. Por ejemplo, ¿qué otros gastos son los que más resaltan en esta época electoral?
fuera de investigación, medios y staff, ¿qué vas a tener? Movilizaciones, vas a tener algo de vía pública. Las camisetas. Las camisetas pueden ser recibidas en donación, pero en volúmenes grandes, una camiseta vale un par de dólares. Entonces, claro. Pero también yo diría que hay un nuevo gasto desde las últimas décadas, par de décadas, porque ya no hay militancia, ya no hay partidos políticos. Con un par de honrosas excepciones, no hay militancias políticas, o sea, no hay gente que verdaderamente se juega la camiseta, que pega los carteles, que pone su casa como central. Entonces, todas se convierten en empresas electorales. Así es. Todas. Que cambian, ¿no? Que cambian. Este año fueron para uno, el próximo fueron para el otro, de acuerdo a ver cómo se mueven los vientos. O sea, Entonces, por ejemplo, cuando vemos las paredes pintadas y las vallas puestas y vemos una firma que dice fulano es pueblo, verdaderamente... Y el señor ha sido pueblo en los últimos 20 años con diversos candidatos. Con diversos candidatos. Eso es una empresa electoral Así es, que cuesta mucho dinero porque te da territorio, cobertura, presencia en todo el país. Entonces, si tú ves algo que a mí me llamó mucho esta última campaña, es ver ese interés exclusivo, diría, de algunas candidaturas por las redes sociales, que si bien es cierto, tienen un enorme alcance, no cubren el contacto personal del candidato con la gente. Guardando las distancias, si regresamos un poco atrás a la campaña en Estados Unidos, el esfuerzo que hacían ambos candidatos por cubrir el país, y tú veías que estaban en 3, 4 mítines diarios en diversos estados, con pocas horas de sueño para poder estar en contacto con los electorados y de ahí sacar el material para las redes sociales, Claro. ¿verdad? O sea, los vimos hacer payasadas también, pero aquí más vimos de las payasadas que de las cosas serias, por esa concentración exclusiva. Será un tema de falta de presupuesto, de falta de estructura política, probablemente porque no existen. O sea, los partidos políticos en el Ecuador, tú dices con honrosas excepciones, existen. Yo la verdad es que creo que ya no existen, ¿no? No quiso ofender a nadie. No, pero es que creo que hay que ser honesto. Pero en ese claro, en sentido, el caso, ¿no? analizando el producto audiovisual como tal, Ujú. si se va a producir un video para redes sociales, se necesitan 30 personas que den una percepción de que el candidato está rodeado de gente, se filma con los ángulos correctos y se vende un producto de aglutinamiento. Mientras que en la calle, 30 No personas... lo puedes esconder, de acuerdo. no, Lo que tú dices es tan cierto. Si tú regresas en la memoria meses atrás, cómo fueron las asambleas donde se designaron a los candidatos, todas, salvo un par, estaban hechas así, ¿no? La toma muy cerrada, o en algunos casos ni siquiera se veía público, sino simplemente la mesa con el buró del partido o movimiento o lo que fuese. Y siéntense todos adelante Y para que no se vean la note. silla vacía. Claro, entonces este sistema que termina siendo perverso, por medio del cual todos los ecuatorianos pagamos estas aventuras, de que algún día algún iluminado se despierte y dice, me toca ser presidente, señor Estado, deme unos fondos para hacer campaña. Es tristísimo. Claro. O sea, solamente en este proceso el Estado ha destinado alrededor de 14 millones de dólares para que sean gastados en publicidad electoral. Puede sonar muy poco en relación a lo que es el presupuesto del Estado. En primera vuelta. En primera vuelta. 14 millones de dólares en primera vuelta. Eso En es una segunda cifra vuelta, bastante y tú vas a interesante. ver alrededor de 1 millón más. Pero en primera vuelta se fueron ya alrededor de Claro, porque 14 las millones. presidenciales Claro, y todos los asamblea. asambleístas. Claro. Entonces, sumas eso. Entonces, suma además que el Ecuador financia a los partidos políticos. Los partidos reciben fondos de 3 vías. El fondo partidario, que es de acuerdo a los votos que has venido sacando en las últimas elecciones, que no se pueden utilizar para promoción electoral, se utilizan para otras cosas. Supuestamente para capacitación. Para capacitación. Entonces, militancia, todo. estaba revisando información y el otro día vi que había una acusación a un candidato que se hizo una rinoplastia, ¿no? Ya. Hubo otro que se va a hacer una maestría a George Washington University. Me parece muy bien que se capacite, pero no con la plata del Estado que la ponemos nosotros. Claro. Entonces, cuando regresen los partidos algún día a levantar fondos, como se hizo siempre, con aportantes, porque creen en una ideología, porque creen en unos candidatos, entonces vamos a ver cómo utilizan el dinero, si es para arreglarse narices o para irse a estudiar, ¿no? Entonces, esas dos vertientes, más la tercera, que es la privada, con un límite
nos lleva a ver cosas como la que hemos visto ahora, donde hay campañas que tuvieron un gran despegue y despunte, que son las que quedaron al final para el balotaje, y las otras con las que no pasó absolutamente nada, ¿no? Claro, sin embargo son 14 millones de dólares inyectados a la economía, ¿no? Y así también esos otros rubros, esos otros ítems que no son calculables tan fácilmente como la camiseta, la bandera, el plástico, el alquiler del carro, el alquiler de la tarima, la iluminación, el equipo de sonido, el DJ, el presentador. Por ejemplo, todas las actividades a través de los bingos que se hacen, porque los bingos son el gran aglutinador social y todos los premios que tienen que darse en un bingo auspiciado por un candidato, pues va a ir más o menos medido en función de qué tan chévere o qué tanto merece mi voto el candidato que me va a dar una licuadora buena o mala, ¿no? ¿Cómo podemos, es difícil, yo sé cuantificarlo, pero cómo podemos abordar este costo, esta inyección? Porque al final es un estímulo grande. Por ejemplo, quien no tiene trabajo y le pagan $20 al día. Durante 45 días alguien ganó un sueldo que no estaba persiguiendo. O sea, si pusiéramos que todos los candidatos llegaron al tope de los 5 millones, estamos hablando que pues alrededor más las candidaturas asambleístas, entre 90 y 100 millones de dólares que oficialmente fueron a la campaña. Yo no soy economista, no sé qué tanto pesen 100 millones extras en la economía, pero de seguro para gente que estaba desempleada o subempleada, haciendo trabajos menores como lo que estás diciendo, que pueden ser desde subirse al bus para ir a la concentración y aplaudir, ¿no? Y vas a 3 por semana, bueno, te haces un sueldito. O armar la tarima. Claro, no, y además hay todo el tema de brigadas médicas, las promociones, el puerta a puerta, dejar el folletito, que me parece que como que también ha perdido fuerza. Total. Porque y justamente como que los candidatos se han ido más por la vía de las redes y se pierde el contacto con la gente, lo que los americanos llaman pressing the flesh, apretar a la gente, abrazar, besar, recorrer el puerta a puerta. Es icónico, por ejemplo, o es icónica, la reacción de León Febres Cordero cuando perdió la primera vuelta con Borja y el señor expresidente Borja se fue a descansar una semana a algún lugar en el Caribe y el presidente Febres Cordero agarró. Al día siguiente estaba puerta a puerta en Manaví. Puerta a puerta, él, su familia, su esposa, todo el mundo. Ese puerta a puerta, ese contacto con el pueblo, que también cuesta dinero. Por supuesto. Me parece que se ha perdido. Totalmente. El tarimazo. Totalmente. El tarimazo. Ese giro a redes sociales creo que le pasó factura a muchos de los 14 candidatos, que capaz dentro de esos algunos pudo haber tenido un mejor desempeño, pero creo que esa concentración casi exclusiva en redes, porque ya ni siquiera es en medios tradicionales, y tú como hombre de marketing de productos de consumo masivo lo conoces también. Hoy por hoy nadie se atrevería a lanzar un producto de consumo masivo sin ir a la televisión, por ejemplo. O sea, requieres de esa cobertura, ¿no? No puedes agarrar y destinarle el poco o mucho dinero que tengas exclusivamente a redes por varias razones, ¿no? Porque no tienes una hora de contacto definida, porque hay limitaciones a lo que puedes decir o hacer, o requieres producir tanto material que la calidad del material termina no siendo tan bueno. Entonces, cuando agarras y ves esas cifras que les dieron para invertir, vas a ver que a televisión fueron exclusivamente $800,000 entre todos los candidatos. El candidato que más invirtió en televisión invirtió $160,000. Y se ve inversiones en TikTok por el orden de $2 millones. Aproximado. Aproximado, porque esa medición a la que tú también tienes acceso y fue pública, Claro. Es una aproximación, porque técnicamente en TikTok tú no puedes comprar pauta política. ¿Ah? En TikTok tú puedes comprar pauta publicitaria, pero no pauta política. Entonces, la trampa que han utilizado muchos es que contratas a un influencer para que haga algo o diga algo, y él sí puede subir porque él no es el candidato y no pide el voto, ¿no? Entonces, pero es imposible de rastrear, porque además TikTok no da esa información, a diferencia de Meta, que sí te la da. O sea, Facebook e Instagram dicen, a ver, aquí está la inversión de cada uno y es pública. Y también interesante analizar cuando ves cómo se desempeñaron algunos candidatos y cómo algunos le apostaron casi todo a TikTok, otros le pusieron casi todo a Facebook, y
las estrategias yo he estado tratando de entenderlas, ¿no? Salvo una que dices, a ver, le apostó a los jóvenes el presidente candidato Daniel Noboa, puso su gran inversión está en TikTok. TikTok es la red de mayor cobertura en el país, tiene 14 millones de seguidores, mayores de 18 años, o sea, se supone todavía que hay un 20 a 25% más que no pueden registrarse como por temas de la edad, pero es una red tremendamente traicionera, ¿no? Desde el punto de vista de que la gente no está esperando ver cosas serias en TikTok. A eso me refiero con traicionero. ¿No? ¿No? O sea, tú estás esperando divertirte. Yo creo que nadie entra a TikTok para buscar algo serio. El contenido que mejor funciona es el que está montado sobre una tendencia. ¿Y qué es una tendencia? Una tendencia es una canción, un baile, algún gimmick. Entonces pensar que a través de TikTok vas a poder hacer una campaña para convencer a alguien de una idea es bien complejo. Y también es muy tiene complejo. un efecto multiplicador del mensaje a través del algoritmo. Así es. es. Lo que a ti más, ¿cómo te perfila? Pero es que te vas a montar en el algoritmo si es que estás haciendo lo que el algoritmo ya viene haciendo. O sea, claro, tratar tú de implantar una tendencia, bien complicado. Bien complicado. Por el otro problema que también hay con las redes, ¿no? Es también el tema de los robots, los trolls, los call centers. Entonces, ¿cuánto es real y cuánto no es real en los likes, en las reacciones? Yo creo que uno de los grandes autoengaños de muchos candidatos es pensar que los likes son votos. Y los likes no son votos. Yo le puedo haber dado like a algo que me hizo reír de algún candidato y no significa absolutamente nada más que, oye, me hiciste reír. Y de eso muchísimos me hicieron reír. De muchísimos otros me dio pena también, ¿no? Claro, pero en ese sentido, justamente porque hablando de TikTok, por ejemplo, o los Reels, que son el equivalente en Instagram, es difícil transmitir una propuesta de fondo a través de ese formato. Entonces, es muy bueno para la llegada, pero hasta ahí. Pero hasta, exacto, para el factor de conocimiento, claro, o sea, de popularidad, de simpatía. Te vas a hacer conocer, puedes aparecer como simpático, pero ¿qué dice? ¿Qué propone? Y creo que ese es el gran desafío que tienen hoy los dos candidatos finalistas. Ajá. ¿Cómo nos van a hacer conocer sus propuestas reales? Ahora sí, ya los conocemos, ya sabemos que son simpáticos, ya sabemos que la gente los quiere, que comen bolón, que visitan el mercado, que saben bailar, ya sabemos. Ya a la segunda vuelta no pueden ir con esa campaña. A la segunda vuelta, si bien es cierto, el voto es emocional y eso es indudable, pero tiene que haber algo de sustento. Alguien nos tiene que decir, y creo yo que va a ganar el que mejor nos explique cómo va a resolver los problemas del país, que son enormes. Claro. Son enormes. Y lo más complejo es que ninguno de esos problemas es de solución en el corto plazo. Alguien tiene que decir la verdad, que son problemas graves, serios y que va a tomar tiempo, así no sea simpático ni agradable de escuchar. Porque si no, creo que vamos a correr el riesgo una vez más de elegir a un candidato para que ocupe la presidencia sin que nosotros los electores sepamos a ciencia cierta cuál es el plan. Y creo que eso es un riesgo para cualquiera que gane una elección. Claro, pero en ese sentido la polarización quizás no va a permitir ese punto de inflexión o esa pausa reflexiva, responsable, en la que alguien se pregunte qué va a hacer, porque al final están dos tendencias que por un lado ya se sabe lo que hicieron y cómo lo hacían, y otra que se le da el beneficio de la duda, que no tiene suficiente tiempo en el poder como para que demuestre realmente cómo lo va a hacer. Entonces creo que en ese baile pueden jugar mucho la red social, ¿no? En esta campaña, la campaña, el periodo de campaña, ya está. El periodo de campaña arranca con el debate. El debate es el 20 y tanto de marzo. 23 de marzo, la campaña arranca el 26. Lo que se diga en el debate, lo que suceda en el debate, ¿te parece a ti que será la base comunicacional de esos 15 días finales de campaña? Es probable. Hemos visto ya igual aquí en el país como en otros mercados que el debate en sí no significa mucho, sino el postdebate. El postdebate, ¿no? Cómo se maneja el postdebate. Y creo que ahí va a estar la clave donde vamos a ver el desempeño, las ideas. Porque esta vez sí va a ser un auténtico debate. Así, esta vez no hay escape. Esta vez no hay escape. Esta vez no hay escape.
van a tener que responder y van a tener que confrontar. Claro, y cualquiera que sea el modus operandi que decida el Consejo Nacional Electoral, va a haber debate. Va a haber debate, porque no creo que sea diálogo con el moderador sin considerar al adversario que va a estar al lado. Imposible. El formato tiene que contemplar una repregunta. Creo que todos esperamos eso. Sí, ¿no? Entonces, el manejo y la inversión comunicacional de esos últimos 15 días va a ser clave. Va a ser clave, Va a ser ¿no? clave, definitivamente. Claro, tanto la propuesta como el damage control en el caso de que se cometan errores, ¿no? Ajá. Va a ser un tema interesante. Un tema que se ha puesto muy en boga y que fue parte de la campaña es ¿por qué el Estado tiene que pagar todas estas campañas? ¿Por qué hay que eliminar el aporte a los partidos? Que ya realmente no hay partidos. Pero también la réplica a eso es de no haber esa cobertura, ese subsidio. Significaría también que se abre la puerta a lo que también sucedió anteriormente, que el que tiene la mayor chequera es el que tiene la mayor opción de ganar una elección, agravada por el problema que vive el país hoy del origen de los fondos. De los fondos oscuros que flotan en el Ecuador. ¿Cómo ves tú eso? En el mundo ideal debiera ser totalmente abierta la posibilidad de que los ciudadanos aporten a una campaña y que esa se registre y que todo sea transparente. Ese es el mundo ideal. Y así funciona en muchísimos países. En el nuestro hoy tenemos lo que tú dices, esos dos problemas. Uno, el de mayor capacidad económica, pero ya vimos que el candidato, que fue 5 veces candidato del hombre más rico del Ecuador, no ganó. Y eso te está diciendo, no necesariamente el que pone más dinero en la campaña es el que gana. Hay algo adicional al dinero. Requieres el dinero, pero no es lo único. Regresamos al caso Trump-Harris. Harris gastó casi 40% más que Trump en la campaña. Y no ganó. Entonces, no es una relación directa, más plata, más posibilidades de ganar. Entonces ese discurso se desbarata. Ese discurso está acabado, ¿no? Claro. Y te he demostrado aquí y en varios mercados. El riesgo sí es el otro. ¿Cómo vamos a hacer para que sean transparentes los fondos que ingresan, ¿no? ¿Quién va a regular eso? ¿Cuál es el mecanismo? Un gran desafío ese. Un gran desafío para la UAFE y varios más, digamos, ¿no? Para todas las autoridades Así en es, su puesto. de control, pero, sí. pero lo ideal sería eso, que el Estado no tenga por qué financiar la actividad política de nadie, ¿no? Sería lo ideal. Sería lo ideal. No. Interesantísimo. La verdad es que yo quiero seguir haciendo preguntas, pero lo último es, quisiera, para la audiencia, para cerrar el programa, hemos hablado de unas cifras interesantísimas hoy día. Hemos hablado de 14 millones de dólares en gasto comunicacional en primera vuelta entre candidatos presidenciales y asambleístas. Durante los 45 días de campaña, es decir, el dispendio a través del Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, hemos dado la cifra de que de eso solamente $800,000 se fueron a los medios tradicionales y un aproximado de $2 millones gastados en TikTok, que el más claro en quién gasta qué son Meta y Facebook. Bueno, Meta, que es dueño de Facebook, e Instagram. Y así, pero no hemos hablado de Twitter. Y Twitter yo le digo que es el hoyo negro del odio, porque ahí es una red tan tóxica. Si se cayó, písalo, ¿no? Sí. Hoy es ex. Sí, hoy es ex. Claro. Así, vamos a patear y ahí está, está todos a patear. Y entre los que patean son seres humanos y los bots. Entonces, solamente para cerrar la entrevista, ¿cuál es el rol de Twitter en esta segunda vuelta con una polarización tan extrema, con una sociedad tan dividida con respecto de la visión que se quiere para el futuro del país? Para que tengas una idea de toda la inversión en redes sociales, solo el 6% fue a Twitter. Quien más invirtió fue el presidente. El 6%. Solo el 6%. No. Menos que Instagram. ¿Por qué? Porque es la red que menos seguidores tiene. O sea, muchos consultores te van a decir que ahí está el círculo rojo, ¿no? Sí. Que ahí están los formadores de opinión. Pero la cantidad de bots que hay ahí es brutal. Claro. Pero la utilidad que tiene esa red sí es para posicionar temas, para marcar agendas,
para armar controversias. Por supuesto, la controversia la voy a armar yo mismo, ¿no es verdad? Yo digo y contrato los bots para que repliquen y los otros para que contradigan, y al final del día no sé si hay más de una persona trabajando en el tema o no, claro, pero das esta sensación de amplificación a una idea o una contraposición a una idea, pero termina siendo la red menos eficiente para captar votos masivamente. Entonces, es ineficiente para captar votos, pero es eficiente para posicionar temas. Así es. Entonces, al final vemos que, como en la generación eléctrica, la mezcla es la clave del éxito. Así es. Tienes que estar en todos, ¿no? Hay candidatos que me dio mucha pena cuando tuve su estrategia, que se concentraron exclusivamente en una red, por ejemplo. Pero, ¿quién los guió? Tú dices, a ver, gente inteligente, que debe haber gente inteligente detrás de ellos, ¿cómo cometieron esos errores de distribución de presupuesto? A mí se me hace todavía difícil de asimilar, ¿no? Este programa pues trata de orientar a la audiencia, al emprendedor, al empresario fundamentalmente. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería la letra colorada que tienen que leer, que tienen que ver los ciudadanos hoy en la segunda vuelta electoral? ¿A qué tienen que ponerle atención en toda esta campaña de comunicación que ya está en marcha? Si yo tuviera que decirle a alguien qué mirar en la campaña es: ve más allá de tus emociones. Trata de ser racional al momento de decidir por quién votar. ¿Quién está en capacidad de solucionar los problemas del país de una manera acorde a tu manera de pensar y acorde a tu manera de sentir? No solamente comprar el humo blanco que algunos van a echar diciendo tengo la receta porque ya lo hice antes, y no puedes comparar el antes con el ahora porque fueron momentos económicos en el mundo entero totalmente diferentes. Entonces creo que estamos todos obligados a evangelizar desde ese punto de vista, a pedirle a las personas que vayan más allá de la emoción y la simpatía y traten de tomar una opción de manera racional. Muchísimas gracias. Horacio. A ustedes por la invitación. Muy instructivo este programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Interesantísimo. Enseguida volvemos con nuestro segmento de conclusiones. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos de regreso con nuestro segmento de conclusiones y quiero resaltar algo dicho por nuestro invitado de hoy, Horacio Chavarría, acerca de la necesidad de una mezcla adecuada en el manejo de redes y canales de comunicación en las campañas electorales. No se puede segmentar solamente en un lugar, el mensaje va a llegar de manera óptima, mezclando correctamente los canales y también mezclando correctamente el mensaje. Es decir, las redes sociales tienen un alcance muy importante para dar a conocer y para crear simpatías hacia los candidatos, pero las propuestas deben ser profundizadas en una forma que no necesariamente la red permite, y eso es algo a lo que tenemos que, como votantes, ser muy conscientes. También es importante destacar de la conversación con Horacio Chavarría el hecho de que
No se puede reemplazar el contacto con la gente. No se puede reemplazar lo que antes se llamaba el tarimazo, el puerta a puerta, porque es la esencia del transmitir un sentimiento, una emoción y un mensaje a la ciudadanía. Y esto es supremamente importante. No malinterpretar la cobertura con redes con el hecho real de entenderse con la gente directamente, cara a cara. Con esto terminamos el programa de esta noche, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, si es que aún no lo hacen, en @laletracolorada, Instagram, TikTok y YouTube. Muy buenas noches. Buenas noches.